Mis hermanos, tengo la Biblia abierta en el libro de Jeremías. Si usted tiene la Biblia ahí, pues aprovechemos y leemos juntos el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 6. Leamos el versículo 16. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Que a la letra dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Dijeron: no andaremos. Quiero centrar este pensamiento en la palabra de Dios con el lema o el título: volviendo a la senda antigua. Y bueno, he trazado aquí una serie de versículos para que en estos minutos que tenemos los compartamos, los leamos y reflexionemos acerca de ello. Pues Jeremías inicia diciendo aquí: así ha dicho Jehová. ¿Así ha dicho quién? Jehová. O sea que no, esto quiere decir que no eran palabras precisamente de la humanidad de Jeremías, sino que como profeta de Dios estaba dando un recado, estaba dando como una razón, e inicia diciendo: así ha dicho Jehová. Pero ¿por qué Jehová manda a decir estas palabras? Pues resulta de que el capítulo 6 de Jeremías inicia o tiene un título que dice: el juicio contra Jerusalén y Judá. Pues parece ser que el pueblo de Israel se había olvidado de muchas cosas. Parece ser que el pueblo de Israel ya no estaba andando en obediencia. Parece ser que el pueblo de Israel inclusive se habían apartado muchos del camino y habían construido una serie de imágenes y cosas parecidas, y se habían olvidado de lo que Jehová había hecho por ellos. Se habían olvidado de la esencia, que era rendirle culto y tributo a Dios. Entonces por eso les dice el profeta Jeremías: parados en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Y qué pasa? Hallaréis descanso para vuestra alma. Pero pues ellos dijeron que no andarían. Mis hermanos, vivimos en tiempos de confusión y de una confusión espiritual. ¿Por qué? Porque pues muchos han perdido el rumbo, y así como Jeremías lanzó un llamado de Dios al pueblo, Dios en este preciso momento también nos dice que nos detengamos, que reflexionemos, que preguntemos y que nos volvamos. Hoy Dios nos hace el mismo llamado, y la pregunta es si estamos caminando en su voluntad o estamos caminando en otros caminos del mundo. Sabemos de que mientras estemos en el mundo vamos a tener diversas dificultades, muchas tentaciones, vamos a tener muchos problemas, pero hay muchas alternativas para salir del problema, para enfrentar la angustia, para enfrentar la tentación. Y la primera parte de este versículo dice: paraos en los caminos. Y el significado es: detente, haz una pausa y evalúa tu rumbo, evalúa el rumbo que lleva tu vida espiritual o el rumbo que lleva en el camino del Evangelio. Y ahí para esto, pues hay un ejemplo bíblico muy bonito, y es el del hijo pródigo, que está en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, el versículo 17, que dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí, tuvo que detenerse para ver qué era lo que él había perdido. Tuvo que detenerse para mirar dónde estuvo antes. Y lo importante de esta historia, que todos la conocen, la del hijo pródigo, es que todos sabemos que él tuvo muchas cosas al lado de su padre, pero quizás por quehaceres de la vida y por motivaciones personales, qué sé yo, que lo movieron a él a alejarse de la casa de su padre, a irse al mundo, a divagar. Todos conocemos el resultado de que él, de todas maneras, estando en una condición muy deplorable, él allí medita y dice la palabra de Dios que volvió en sí y pensaba inclusive de que estaban mejor los jornaleros de su padre que la vida que él estaba viviendo. Entonces él, como hijo, dijo: hombre, yo puedo estar mejor allí, voy a donde mi padre a ver si me recibe, aunque sea como uno de sus jornaleros. ¿Cuándo fue la última vez que nos detuvimos a orar?
y nos detuvimos a meditar en el Señor y a preguntarnos cosas como las que se preguntó el hijo pródigo. ¿Cuándo será que volvemos en sí y nos damos cuenta si el camino que estamos llevando es el correcto y si a Dios le agrada ese camino? La segunda parte del versículo dice: mirad y preguntad por las sendas antiguas. Y el significado es buscar los caminos establecidos por Dios desde el principio. Todos tenemos que, en un momento de nuestra vida, recordar cuál fue el principio de nuestra vida espiritual. Recordar ese primer amor. No sé cuántos recuerdan el primer amor. Con la fe y con la sed y con el deseo de que buscábamos de la presencia de Dios. Pero parece ser que pues por las cosas de la vida, por el trabajo, por las ocupaciones, por los retos y desafíos que nos enfrentamos a diario, o por conquistar algunos sueños o metas, hemos ido haciendo a un lado o hemos hecho a un lado lo que son las cosas espirituales. Entonces, al igual que al pueblo de Israel, Dios hoy nos aconseja a todos de que hagamos un alto en el camino y que miremos cuáles son las sendas antiguas y caminemos por ellas. ¿Por qué? Porque los caminos establecidos por Dios son desde el principio. Y las sendas antiguas incluyen varias cosas, y la primera que quiero enfatizar es en la oración. Daniel, el capítulo 6, versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. ¿Cuándo? Como lo solía hacer antes. Quiere decir que Daniel de pronto, por circunstancias de su vida, por un momento dejó de hacerlo, pero cuando llegó la aflicción, cuando llegó la prueba, cuando llegó la opresión de aquel rey de la época que quería prohibirles de que ellos oraran, de que ellos buscaran a Dios como lo hacían de costumbre, entonces parece ser que Daniel recordó que él anteriormente se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, porque dice que lo hizo como lo solía hacer antes. O sea que parece ser que él, por una etapa de su vida, lo había dejado de hacer, había dejado la costumbre de orar como lo hacía antes. Y aquí surge una pregunta, y es: ¿para qué oramos? Bueno, oramos para muchas cosas, pero principalmente oramos para mantener una relación y una comunicación directa con Dios y expresar nuestra adoración y agradecimiento. También oramos para solicitar ayuda. ¿Ayuda para qué? En nuestras necesidades, en nuestras diversas pruebas. Oramos para pedir sanidad, oramos para pedir perdón por nuestros pecados, oramos también para recibir una guía espiritual. Pero la oración también sirve para participar o practicar de lo que es la obra de Dios en nuestras vidas. La oración también sirve para luchar contra la tentación y para recibir la paz y la santidad, tanto espiritual como física. ¿Por qué? Porque las sendas antiguas incluyen también la palabra de Dios. Y el Salmo 119, 105 es un versículo muy conocido que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, de pronto los que están aquí por primera vez, o los amigos que quizás han escuchado este devocional o han ido a un culto por 1, 2, 3 veces, se preguntarán: ¿pero por qué leer tanto la Biblia? ¿Por qué enfatizan o enseñan siempre que hay que leer la Biblia, que hay que estudiar, que saquen espacio para leer la Biblia? Y dice: bueno, se lee la Biblia para conocer a Dios y su voluntad y encontrar una guía moral también. Entonces, la Biblia no solamente es una orientación espiritual, la Biblia también es una orientación moral para nuestra vida, o sea, para lo que es secular. Y aquí hago un paréntesis para que recordemos que se está cumpliendo, hoy más que nunca se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dijo en su momento, de que a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo le iban a llamar bueno. Y bueno, y los que estamos aquí reunidos y que vivimos en este momento en España, sabemos la situación que se está viviendo en cuanto a este versículo. Ya esta semana tuve la oportunidad de ver una noticia que salió donde se reunieron un grupo de profesores y están tratando de que el gobierno les apruebe una ley para que los niños menores de 8 años, dentro de sus aulas de clase, se empiecen a descubrir entre sí. Dicen ellos que para que se descubran su género,
que el gobierno les apruebe de que 2 niños y 2 niñas empiecen a manosearse, digámoslo así más claramente, y empiecen a descubrir su vida sexual, y que a esto le van a llamar entonces educación sexual. Entonces yo meditaba estos días en esto, y yo decía, ¿hasta dónde ha caído la humanidad? Si anteriormente los profesores se enfocaban en educar a los niños, en enseñarles matemáticas, sociales, ciencias naturales, bueno, dependiendo en lo que se especializaba cada uno, pero esto eran cosas que no se veían, pero hoy por hoy las quieren hacer normales. Pero ¿en qué cabeza cabe de que niños menores de 8 años empiecen a descubrirse en ellos mismos en un aula de clase? Quiere decir que van a estar desnudos, donde va a haber 1 o 2 personas adultas viéndoles, y a esto lo quieren normalizar. Y lo peor de todo es que esto lo quieren incluir en las aulas de clase. Y aquí en España se está viendo en muchas partes, en muchos colegios, el adoctrinamiento para fomentar lo que es la homosexualidad, el lesbianismo, y a esto le llaman ya bueno. Pero si vamos a la palabra, volvemos a lo mismo. ¿Por qué leer la palabra de Dios? Porque aquí podemos conocer a Dios y su voluntad, y encontrar una guía moral para la raza humana, una guía moral para orientar a nuestros niños, a nuestros hijos, adolescentes, y por qué no a los jóvenes también. La palabra de Dios sirve para guiarnos en el camino, y es aquí entonces donde encontramos que a todo lo que la palabra de Dios le llama malo y condena y castiga y dice que es pecado, la humanidad allá afuera le está llamando bueno. Pero encontramos que todo lo que la palabra de Dios muestra como puro, santo, pulcro y piadoso, muestra como bueno, entonces el mundo secular le está llamando malo. Entonces se lee la Biblia también para aprender sabiduría, para aprender a vivir la vida, para obtener consuelo y fortaleza ante las dificultades, y crecer en la fe, en el amor hacia Jesucristo. La Biblia es considerada la palabra de Dios y enseña la verdad, y ayuda a distinguir el bien del mal, y ofrece una esperanza para el futuro. Entonces, las sendas antiguas incluyen oración, lectura de la palabra, y también incluyen algo que no debe faltar en la vida del cristiano, no debe faltar en nuestras vidas, y es la santidad. Pararnos en el camino, reflexionar, preguntar cuál es la senda antigua y mirar hacia atrás, es también reflexionar y pensar en la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios nos llama a ser santos porque esa es su naturaleza. Y al ser la naturaleza de Dios, pues entonces nosotros también tenemos que reflejar esa santidad. Y al reflejar esa santidad, entonces le damos a entender al mundo también quién es Dios. ¿Y eso por qué? Bueno, primero porque Dios es santo, porque fuimos escogidos para eso, para vivir en santidad, porque sin santidad es imposible, dice la palabra de Dios, que sin santidad es imposible ver y sentir a Dios, porque somos templo de su Espíritu Santo, y nuestra vida debe ser un testimonio en el mundo. Las sendas antiguas incluyen santidad. ¿Y por qué tenemos que ser un testimonio en el mundo? Porque estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a ser luz en medio de tanta tiniebla, a ser luz en medio de tanta maldad que hay. Recordemos también que las sendas antiguas incluyen algo que se llama obediencia. Y en Génesis 22 hay un relato extraordinario, y es uno de los actos de obediencia más contundentes que la Biblia registra, y todos los lectores de la palabra de Dios saben que me refiero a Abraham. Y todos sabemos lo que Dios le pide aquí en el capítulo 22 de Génesis a Abraham. Le dice que tome a su único hijo, al hijo que él amaba, al hijo de su corazón, y que lo lleve hacia cierto lugar en la montaña para que lo entregue en sacrificio. Pero vemos de que el hombre no se negó, sino que tomó su hijo y caminó hacia la montaña, pensando y meditando en que iba a sacrificar a su único hijo, al hijo que él amaba, al hijo de la promesa, pero que él, en cumplimiento de la obediencia, por obedecer a Dios, lo iba a hacer. Pero todos conocemos el resultado de la obediencia de ese hombre. Luego Dios pues allí le dio algo, un animal para que él sacrificara, le dijo que se detuviera, que no sacrificara a Isaac, su único hijo, el de la promesa, aunque tuvo otros hijos, pero me enfoco en este que era el hijo de la promesa.
y así entonces él juntamente con su hijo pudo celebrar sacrificio a Dios. Pero si estudiamos lo que pasó después de ese acto de obediencia, vemos Dios cómo bendijo a Abraham de una manera extraordinaria, que hasta el día de hoy sigue bendiciendo la descendencia de Abraham. Entonces, la importancia de que incluyamos la obediencia en las sendas antiguas. Y recordemos en esta hora, mis hermanos, de que no hay una revelación nueva sin fidelidad a la antigua. Vuelvo y repito, recordemos en esta hora que no hay una revelación nueva sin fidelidad a la antigua. Y el tercer punto del versículo inicial es andad por él. No es suficiente saber que es correcto para nuestras vidas. No es suficiente saber muchas cosas dentro de la congregación, que sabemos, que las hacemos y las practicamos, sino que debemos caminar en obediencia. Y para esto tengo un ejemplo bíblico y es el joven rico. Marcos 10, el versículo 17 al 22 dice que al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mas los mandamientos sabéis: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto yo lo guardo desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero entonces conocemos de que el chico, el joven del que habla la Biblia, dice que, pero él afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué pasó con este joven? Que este joven sabía hacer, pero no estuvo dispuesto a obedecer. Y entre hacer y obedecer hay dos tramos muy diferentes. Y obedecer es el siguiente paso después de reconocer el camino correcto. Y el cuarto punto del versículo que leímos es: hallaréis descanso para vuestra alma. La recompensa del camino de Dios es la paz interior. En el lugar donde trabajo he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas que arriman ahí, y como es un sitio turístico, vienen muchas personas de toda la parte norte de Europa. Vienen muchos alemanes, franceses, ingleses, suizos, gente que tiene muchísimo dinero. Y justo ayer Dios me dio la oportunidad de compartirle la palabra a una pareja de alemanes. Su esposa, ella habla el español, entonces pudimos comunicarnos. Entonces ella me decía que días anteriores habían ido al sitio donde yo trabajo y que les había atendido, y que el esposo le había dicho a ella que había notado algo en mí, que había notado de que a pesar de que yo estaba en mi lugar de trabajo, había notado que yo era feliz. Entonces el hombre se fue maquinando y se fue pensando eso, de que cómo era posible que alguien fuese feliz inclusive en su trabajo, porque por lo regular aquí en España las personas todo les parece malo. El trabajo les parece malo, el clima les parece malo, la comida está mala, si hace calor malo, si hace frío malo. Entonces son personas que a diario están en una posición de negativismo. Entonces a este hombre le llamó la atención verme, bueno, yo estaba normal, no sé, pero sí entendemos espiritualmente que era la gracia de Dios que está sobre uno lo que estas personas ven. Entonces ayer hablaba con la esposa y me decía que por qué yo era feliz y que por qué en mi vocabulario siempre mencionaba a Dios. Entonces le dije que era que asistía a una iglesia. Dijo: yo quiero ir, porque es que nos hemos recorrido la mitad del mundo. Hemos viajado a no sé cuántos países, pero no somos felices. Tenemos posesiones, dinero, cosas, una buena economía, podemos vivir en el país donde queramos, pero sentimos que a nuestras vidas les falta algo. Entonces Dios me dio la oportunidad de compartirles a ellos la palabra, de decirles de que Jesucristo, aparte de salvar y de otorgarnos vida eterna, nos brinda paz, tranquilidad y felicidad, y una paz interior. Y es una paz duradera. Le compartí el número de mi teléfono y quedamos para ver si van a la escuela dominical. Entonces, mis hermanos, ¿a qué quiero llegar con esta corta reflexión? Es que usted y yo,
que contamos con la misericordia de Dios y que a través de su gracia Él nos quitó un velo de encima, un velo de delante, y podemos entender y comprender lo que es el Evangelio, lo que son las Sagradas Escrituras, porque eso es un milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aquí hay personas, yo tengo compañeros de trabajo que la Biblia la han leído 4 veces, en su totalidad. Yo la Biblia no la he leído toda. Y yo digo, ¿cómo es posible que una persona de estas se haya leído la Biblia 4 veces? Pero aún así no entiende, tienen el entendimiento entenebrecido. Entonces esto me da a entender a mí de que Dios en su infinita misericordia le plació a usted y le plació conmigo quitarnos ese manto, ese velo, y poder entender lo que Él quiere para nosotros, poder entender lo que es el plan de salvación, lo que es el plan de la vida.